También doy las gracias a la cátedra, a la organización, a nuestro moderador, por estar aquí y poder compartir algunas cosas con vosotros. Bueno, me alegro porque yo tomo una visión bastante diferente a la que ha tomado Carlos, probablemente peor, pero por lo menos complementaria, con lo cual hablaremos de cosas diferentes. Y yo me he tomado un poco más en serio esta idea de lo que tenéis aquí, de que estamos hablando de universidad y de conceptos. Por tanto, aunque voy a hablar de universidad, voy a hablar bastante menos de educación como de las otras misiones de la universidad. Voy a hablar de investigación, voy a hablar de gestión, voy a hablar de tercera y cuarta misión de la universidad y cómo la universidad digital puede ayudar en ello. Voy a hablar bastante menos de tecnología y más de conceptos, más de ideas. Yo soy bastante menos obediente. He utilizado, tengo algunos conceptos que me gustaría discutir, que son parciales, que son algunos retazos de ideas que me resultan interesantes. Y al hilo de eso, pues no es que haya contestado, sino los he usado de ejemplo para hablar algo de las preguntas que nos hacían. Hijo, no tengo conejo, lo siento. O sea, no se me ha ocurrido, joder, ahora me siento como no he tenido esa visión. Recordar, estas eran las preguntas, más que nada, para que, como luego utilizaré ese logo para contestarlas, por ahorrar espacio, pues recordar las preguntas que nos ha hecho Faran en su momento, ¿no? ¿Y de qué quiero hablar? Bueno, pues algo de lo que supone la información en la transparencia de las universidades, que evidentemente está relacionado con la parte digital, un poco también de administración, un poco de la conectividad necesaria para todo esto. Es decir, mira, esto sí que es parte de tecnología, pero es muy básica. Si esto no existe, todo lo que estamos hablando realmente no tiene mucha utilidad. Algo muy poco de universidades y formación, pero de una forma completamente distinta a la que hemos escuchado ahora, más pensando en otras cosas, más que nada pensando en hacia quién debe ir esa formación y alguna reflexión adicional. Mucho, casi todo, de universidades de innovación abierto, pensando en esta idea de cómo la universidad digital influye en la investigación y en la difusión de los resultados de la investigación. Y, finalmente, para hablar de universidades de investigación en TIC, entre otras cosas, porque como los resultados son muy buenos y me gustan, lo voy contando dónde va. A lo mejor esto no tiene nada que ver, bueno, vale, pero, digamos, va a ir de postre. Información y transparencia. La capacidad que podamos tener para contar lo que somos es una cosa fundamental. De hecho, yo de entrada desafío a cualquiera de los que están aquí a ver cuánto tarda, y si lo consigue, en descubrir algunas cosas relativamente sencillas sobre universidades españolas. Por ejemplo, exactamente cuántos profesores tiene o cuál es su presupuesto. Con cualquier universidad, si en 20 minutos sois capaces de decirme más de 2, o sea, encontrarme los datos de más de 2, os doy un premio. Si tardáis más de 5 minutos en hacerlo en la Universidad de Manchester, es que sois unos negadores digitales completamente. No pasa solo en España. Intentarlo del Politécnico de Milano es exactamente igual de difícil, incluso hablando italiano, o de algunas otras universidades. No somos nada buenos en enseñarnos, y eso tiene consecuencias. Lo de menos es que esta falta de transparencia no vaya más allá, y que eso tiene consecuencias. Es decir, cuando nos hacen rankings, nos miran por lo que decimos que somos, y lo que decimos, como está mal o es incompleto, los rankings no nos puntúan bien. Porque no tienen la información, porque dividen por el número de profesores y dividen por un número, no sé si se inventan o suman también a los profesores ayudantes o suban a becarios de investigación, no se sabe, porque como este número no se tiene de las universidades españolas, pues por lo que dividan es complicado. Hay algunas que trabajan con los presupuestos, pues se los inventarán de las universidades españolas, porque salvo que leamos los boletines oficiales de la comunidad autónoma correspondiente, no hay manera de encontrar los presupuestos de ninguna universidad española. Siempre nos quejamos, ¿por qué no se utiliza la colaboración con las empresas o los detalles o el aprendizaje? Ninguna universidad española tiene ninguna estadística de empleabilidad, ni dice gran cosa con respecto, con lo cual, pues si mañana hicieran esos rankings, pues volveríamos a salir mal, porque como no tendrían los datos, pues mal nos iría, ¿no? Pero luego, por otra parte, esta transparencia es, en principio, necesaria como rendición de cuentas. Nos está financiando la sociedad, nos están financiando, desgraciadamente, cada vez más los estudiantes, y deberíamos de darle cuentas de dónde está ese dinero que invierten y cómo lo utilizamos.
yo estoy convencido, y creo que tengo experiencia para decirlo, que se utiliza muy bien. Pero es que el que quiera pensar que se utiliza mal puede encontrar argumentos para hacerlo, porque como no hay una verdadera información al respecto, pues digamos las dos cosas son posibles, ¿no? Esa es la idea de intentar trabajar en extraer información y mostrarla, bien de cada universidad, bien del sistema universitario en conjunto, y esa es la idea de trabajar con sistemas integrados de información, como ha puesto en marcha ahora el Ministerio de Educación, y antes puso en marcha el Sistema Integrado de Información Universitaria. Curiosamente, mientras como universidades somos tremendamente parcas en la información que damos, como sistema universitario en conjunto damos un montón de información. Informes equivalentes a la Universidad Española en cifras que se dará a conocer dentro de unos días, el Universitic, o estoy poniendo ahí la memoria de la red OTRI, intentar encontrarlo de otros sistemas universitarios extranjeros no es tan fácil, ¿eh? O sea, saber cómo se comportan en su conjunto las universidades británicas, que tienen una magnífica información de la universidad en sí, pero muy poca información de los sistemas universitarios en conjunto, es una cosa que nos distingue y que incluso nos va en contra, porque cada vez que se publica la Universidad Española en cifras, el periodista de turno coge los 3 datos malos y nos atiza hasta en el carnet de identidad, que es lo que nos pasa todos los años, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos mostramos. Si en eso nos hubiéramos quedado callados, bueno, ya inventarían otra cosa, pero en cualquier caso, no con esas. Claro, esa misma transparencia nos relaciona con, bueno, queremos una universidad digital, queremos hacer estas maravillas o en estas ideas de futuro, las que se han contado esta mañana. ¿Y con qué mimbres? Ahí tengo algunas dudas de que los mimbres sean los adecuados. La CRUETIC dice que el presupuesto medio o sea, el porcentaje de presupuesto medio dedicado a las TIC, excluyendo el personal, del 4,4. La mía es menos, ya os lo digo. Y habla de como 622 miembros de la comunidad universitaria por técnico dedicado a sistemas informáticos en España. Bueno, la Universidad de Columbia, que también muestra todo lo que tiene, es Columbia. Quiero decir que compararse con Columbia a lo mejor es que estamos aspirando demasiado, pero os he puesto esta. Dedica el 6,2% de su presupuesto a temas TIC. Tiene 305 personas. Habida cuenta que tiene 29.000 estudiantes y 3.600 profesores, tocan a 105. Eso es 6 veces por debajo, o nosotros 6 veces por encima, de lo que tiene la Universidad de Columbia. Y si miráis el chart de cuál es su organización de los servicios informáticos, os da un pasmo absolutamente, porque es una maravilla lo que tiene ahí. Columbia mejor que nosotros. ¿Y por eso tiene mejores servicios informáticos? ¿O porque tiene mejores servicios informáticos es mejor que nosotros? Pues nos lo podemos plantear. Pero es que si hacemos, esta es una encuesta que encontré sobre Estados Unidos y que tampoco sé exactamente lo que significa porque no encontré los detalles, cuál es el porcentaje del presupuesto con respecto al total invertido por sectores y a usuarios por técnico, salvo que no acabo de entender la educación, no sé si esto se refiere a colegios o a qué se refiere, no conseguí esta información, todos tienen unos porcentajes realmente mayores que ese 4,4 que tenemos aquí, teóricamente de media en lo nuestro. Es decir, que sí que queremos una universidad digital, que tenemos muchas ideas al respecto, pero que los mimbres que tenemos para hacerlas, pues no son, bueno, sospecho que no son los óptimos, o al menos esto lo confesamos y lo decimos públicamente, o sea, pues insisto, estos datos son públicos. Y relaciona con una parte especial de todos esos servicios que tenemos que dar a nuestra comunidad y que también hacen universidad, aparte de la educación, lo es también la administración, y es todo lo que se hace en cuestión de administración. En la parte derecha tenéis lo que la CRUETIC dice que son los procedimientos de administración que se ponen en marcha. La parte más oscura es aquellos que ya lo tienen en marcha, la parte así clarita es que están en ello, que eso lo decimos casi todos, por cierto, y la parte más clara es aquellos que decimos que no hacemos nada, ¿no? Que también cuesta confesar eso. Bueno, no son malos números, pero tampoco son especialmente brillantes, ¿eh? Y yo creo que la realidad, que es verdad que es diferente en cada universidad, es que estamos muy, muy, muy lejos de alcanzar una situación que sea medianamente satisfactoria. Los servicios de administración que estamos ofreciendo a nuestra comunidad universitaria son muy limitados. Esta es la realidad, yo creo, y en algunos sitios serán mejor, y claro, si uno se compara con el de al lado, a lo mejor saca pecho, pero no son muy buenos. Entre otras cosas porque son muy caros y son muy complicados. Esto también es cierto. Aquí se ha intentado
algún proyecto conjunto. De hecho, la Carlos III y nosotros estábamos en este proyecto conjunto, que nos lo financiaron con un plan Avanza y que los resultados son, iba a decir sospechosos, pero yo creo que radicalmente malos, ¿no? Si puedes estar de acuerdo conmigo. Sí, bueno, mejorable seguro, pero vamos. Y hay una duda al respecto de si todo esto se tiene que hacer de forma interna o se tiene que hacer de forma externa. Esto lo tienen que desarrollar las universidades, esto se compra fuera, tampoco hay tantos proveedores porque tampoco somos un universo tan grande, etcétera. Bueno, esto me sirve como excusa para contestar, para comentar sobre una de las preguntas, ¿no? ¿Está en manos de los innovadores y primeros usuarios? Pues al menos por los servicios que damos, estamos muy lejos de cruzar el abismo. Es decir, estamos dando servicios que no son ni siquiera comparables a los que dan otras instituciones supuestamente menos en la cresta de la ola de lo que debería de estar la universidad. Si pensamos en términos de gestión y en términos de transparencia y en términos de todo esto, yo creo que estamos todavía muy lejos de cruzar el abismo. Es más, al revés. O sea, creo que hemos empezado a subir, se nos acaban las fuerzas y tenemos más peligro de que nos vayamos otra vez para abajo que lleguemos a la cumbre, ¿no? Algunas cuestiones con respecto a la conectividad, muy poco. Solo recordaros, muchos lo sabréis, que Redciris ya pasó a un modelo de fibra óptica, que es lo que se llama la Redciris Nova, que Redimadrid, que la red madrileña está empezando a trabajar en este proyecto de fibra oscura, todavía no ha hecho gran cosa, pero tiene intención de llegar a todo esto, y que nosotros estamos trabajando en un proyecto de cablear entero el campus Moncloa para tener acceso por fibra óptica, digamos, en todo el campus. O sea, lo que estamos haciendo, fijaros que además todos es todos, es decir, es la UPM, es la UNED y es la Complutense, que tiene muchísimos centros en la ciudad universitaria. Y bueno, sin dar detalles, estos son los tipos de pocas zanjas, porque en realidad casi todo vamos a utilizar las canalizaciones que ya tiene la Complutense, pero todo lo que queremos cablear en ciudad universitaria, con una serie de ventajas de alquiler, de mejora de la gestión y de redundancia de las comunicaciones. Estamos hablando de circuitos de 10 gigas o superiores, o sea, estamos ofreciendo servicios de más calidad, incluso de servicios generales. Pues nos podemos plantear mejoras de seguridad por una red de videovigilancia, y hay una serie de proyectos en los que, digamos, se pueden hacer gracias a que tenemos esa conectividad. Como digo, eso me permite, como excusa, hablar, de otra de las cuestiones, ¿no? ¿Estarán estas tecnologías en manos de unos proveedores privilegiados? Bueno, se podrían comentar muchas cosas, pero yo creo que en realidad muchas de las tecnologías con las que nos vamos a encontrar aquí hay que crearlas, porque el mundo universitario es demasiado particular como para que pensar que los proveedores más o menos comerciales las van a hacer. Cuando digo que las creemos no quiere decir que se creen aquí, pero muchas de las tecnologías que nos ha contado Carlos con respecto a la educación han surgido de las propias universidades. No ha habido una firma que haya decidido apostar por ello. Yo lo que digo es que muchas habrá que crearlas, habrá que crearlas aquí. El caso de Redciris Nova es un ejemplo. Ningún proveedor podía satisfacer las necesidades de Redciris Nova, y tuvo que ser Redciris el que pensara el proyecto, lo diseñara entero, lo hiciera los cachitos correspondientes, lo licitara con una técnica nueva que ya estaba en la ley de contratos del Estado, pero que no se había utilizado nunca, para conseguir completar ese proyecto y ponerlo en marcha. Esto nos va a pasar, y si nos va a pasar, pues estamos como en todo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Una tecnología que nos permita hacer MOOC o lo que sea? ¿O queremos ser los que hemos hecho la tecnología para que los otros hagan MOOC? Yo, si me pongo a elegir, elijo lo segundo, porque voy a estar mejor colocado que los demás en ese sentido. Universidades y formación, muy poco voy a decir, o al menos muy poco de los MOOCs, porque Carlos ha dicho mucho, pero sí que me interesa la idea yo creo que ha salido esta mañana, porque Andrés también lo ha mencionado, con el tema de la formación inicial y la formación permanente. No sé si, y de hecho, es verdad que se puede aplicar a más cosas, pero casi todo lo que hemos comentado aquí está pensado en, vale, sí, digitalización de la educación, pero casi todo tiene más sentido cuando lo pensamos en grado que no cuando lo pensamos en formación permanente. También sirve, ¿no? Pero estamos más pensando muchas veces en ello, ¿eh? Y yo creo que en esto nos equivocamos como universidad. Otros sistemas ya lo tienen claro. Yo no sé si sabéis, y estos son datos publicados oficialmente por el Ministerio de Educación, que ya más del 30%
de nuestros estudiantes de máster tienen más de 30 años. Es decir, esta idea de que nuestros estudiantes son los que acaban el bachillerato y seguirán pues más o menos hasta que tengan 24 o 25 años, cada vez es menos cierta. Las universidades cada vez tienen más gente que es otra clase de gente, no son los recién salidos del bachillerato. Esto lo tienen claro muchas universidades de nuestro contexto, cuando por ejemplo pues la ETH de Zurich, no sé si tiene 2.000 alumnos de grado y 100.000 de posgrado, ¿no? Y lo mismo con las universidades americanas. Pero eso nos obliga a pensar que tenemos que estar en una universidad que progresivamente esté menos centrada, o al menos no tanto como ahora, no digo que no sea importante, en el joven y en el estudiante recién acabado el bachillerato, su formación profesional, y en darle un título que le permita habilitar para ejercer una serie de profesiones, sino una universidad que se centre más en la formación permanente, que se centre más en la empleabilidad, que acompañe al egresado en toda su vida y que lo vea como una aliada de él y de las empresas. Es decir, que lo importante no es tanto que captemos, que será importante, chavales de 19 años, sino que cuando los 24 acaben con nosotros, no acaben, sean alumnos nuestros toda la vida, progresivamente. Entre otras cosas porque este modelo que era verdad antes, de que en segundo de la ESO o tercero de la ESO, el chaval que quiere ser arquitecto tiene que decidirlo ya, porque si no elige las optativas adecuadas en cuarto de la ESO no puede hacer el bachillerato correspondiente, y si no elige el bachillerato correspondiente no entra en arquitectura, y después de todo eso se jubila de arquitecto a los 70 años, perdonen ustedes, pero esto se ha terminado. Esto no es lo que va a pasar. La universidad dará un título y luego habrá miles de profesiones que cambiarán a lo largo del tiempo, que cambiarán continuamente, y que esta idea de que uno se jubila haciendo lo mismo toda su vida está finiquitada, o al menos en un porcentaje muy amplio. Esta gente va a cambiar de oficio, va a cambiar de enfoque, y lo puede hacer de dos formas: por su cuenta, con el apoyo de la empresa, con el apoyo de las universidades. Sinceramente, si no estamos ahí nosotros, creo que es un error y vamos a equivocarnos. ¿Y eso lo vamos a hacer cómo? ¿Pidiéndoles que vayan a las aulas a las 9 de la mañana? Pues creo que no. O sea, lo vamos a tener que hacer de otra forma. ¿Lo vamos a hacer digital? ¿Lo vamos a hacer fines de semana? Pues no lo sé, lo daremos una vuelta. Pero como pensemos que es que todos estos de mayores de 30 años van a estar a las 9 de la mañana en clase, van a comer allí, esto no va a ser así, ¿no? Y luego he mencionado de los MOOC, no por mencionar nada más, sino porque hay un factor que no se ha contado aquí, que es de los que más me interesa de los MOOC, que es su capacidad para, digamos, ser parte de las estrategias de la universidad en el tema de educación para el desarrollo, cooperación al desarrollo. Esto es un aspecto que me interesa mucho. Como cuarta misión de la universidad, como tercera o cuarta misión de la universidad, a veces ya es algo que muchas veces no se menciona en los MOOC y a mí me interesa mucho. De hecho, si no fuera por eso, me interesarían menos los MOOC, sinceramente, ¿no? También lo digo. ¿Qué me permite? Pues me permite hacer una reflexión o un comentario sobre el tema de si esta universidad es una nueva universidad o una forma diferente de hacer lo mismo. Hombre, me asusta la pregunta si lo que estamos hablando es de que es una universidad que no va a seguir cumpliendo las 3 misiones que nos damos. Yo creo que la universidad tiene que seguir cumpliendo las 3 misiones. ¿Lo hará de otra forma? Obviamente sí. ¿Lo hará con modelos de gestión distintos? Creo que no va a quedarme remedio. Creo que los focos serán distintos. Pero no dejaremos de hacer educación, solo que a lo mejor en vez de hacerla para los 19 años la estamos haciendo más para señores de 40. Pero vamos a seguir haciendo estas misiones que nos han marcado. Quiero hablar más del tema de la innovación en abierto, porque es un tema que me interesa mucho, ¿no? La idea base está clara, ¿no? Internet permite diseminar el conocimiento y los avances científicos en abierto, como no se ha conseguido nunca, ¿no? Y la idea base, si uno tiene una idea científica, la desarrolla y es capaz de desarrollarla comercialmente, porque sabe hacer una patente, porque sabe hacer una spin-off, porque sabe hacer un contrato de una empresa, perfecto. Si no es capaz de hacerlo, creo que la obligación, habida cuenta que eso está financiado con fondos públicos, habida cuenta que somos una universidad y que tenemos una misión de compromiso con la sociedad, ese desarrollo, que no sabemos comercializarlo, debe ponerse públicamente en la red. Y si alguien es capaz con ello de comercializarlo y obtener un beneficio, creo que es no solamente honesto, sino que además es razonable hacerlo, ¿no?
Eso va a permitir que la ciencia se desarrolle más rápidamente y que la sociedad tenga una serie de beneficios que nosotros somos incapaces de darlo, y además a partir de una innovación que normalmente es pública. En esto está todo el mundo de acuerdo para los demás. Esto es muy universitario. No, sí, estos, los biólogos estos que hacen genoma, que lo pongan en el público para ver si esto da medicamentos que además sean genéricos y que nos curen a todos. Pero lo que yo hago no, lo que yo hago es especial, mejor que lo sepa solo yo y que nadie lo sepa, no vaya a ser que me roben la idea, ¿no? Pues yo creo que afecta a todos y como tal deberíamos de plantearnos, ¿no? Es un modelo dinámico, es un modelo donde las instituciones y las compañías buscan inspiración entre ellos, tanto internamente como externamente, es decir, nosotros también nos podemos inspirar como universitarios, es que están haciendo otros porque lo van a poner en abierto para trabajar con ellos. Las compañías en general, cuando ven una buena idea y van a querer explotarlas, van a ofrecernos colaboración al que ha desarrollado esa idea, porque es quien más sabe de todo ello y, por tanto, puede ser perfectamente un win-win para los dos, ¿no? Es verdad que para que funcione requiere una cierta reputación, es decir, a alguien no le leen si no sospechas que lo que vas a leer está bien, hay tanto que leer que es complicada, ¿no? Y tenemos un ejemplo, el tema del software libre de código abierto, que tiene muchos indicadores de éxito. Eso no quiere decir que sea gratis, que esto muchas veces se confunde con hablar de software libre y de software gratis, pero sí que la idea es que gracias a una colaboración general, gracias a que todo el mundo contribuye a algo, hay un modelo de negocio. Es decir, hay muchas empresas que lo que se dedican es a adaptar el software libre a la empresa correspondiente. Hay un ahorro de costes, pero a la vez hay negocio. Es decir, las empresas pagan por tener un software que está mantenido y a la vez hay empresas que ganan dinero trabajando con ese software, pero no se paga por un software propietario que muchas veces ni siquiera tiene unos controles de calidad adecuados. Os ponía en esa imagen para indicaros que digamos, esta es una dinámica que poco a poco va cuajando en algunas universidades. Hay una serie de universidades ya que están muy altas en el ranking web de repositorios, es decir, que están poniendo mucha información abierta. La nuestra es la quinta universidad en España, la sexta institución, si incluimos al CSIC, y ahí está la Autónoma de Barcelona, que es la primera, la Politécnica de Cataluña, el CSIC, la Complutense, la Universidad de Alicante. Supongo que lo de la biblioteca digital me ejerció antes ayudaría, pero bueno, en cualquier caso son números excelentes. Y luego estaríamos nosotros con la Politécnica. Hay unas universidades que esto lo han entendido y que van por esa línea, y a mí me parece una cosa tremendamente interesante, y también me interesa por lo que tiene cooperación al desarrollo, es decir, que ciertos países puedan acceder a ciencia que ahora mismo no pueden, que antes no podían acceder gracias a Internet, me parece un buen punto. Este es el modelo, ¿no? El modelo de proyectos de investigación enganchados solo a una empresa, o bien porque se hace un spin-off, o bien porque se firma un contrato, acaba llegando al mercado, al tradicional, ahora es mucho más caótico. Es decir, que los proyectos de investigación producen cosas, pero otros producen otras. A partir de combinación de ellas se producen nuevas informaciones, que algunas llegan al mercado, otras llegan a nuevos mercados porque no se sabía las posibilidades que tenía una idea, nunca lo pensamos, etcétera. Pero esto pasa hasta en la investigación. Hay un caso curioso. En España no se hacía nada de nanotecnología práctica. Bueno, perdón, no se hacía nada, se hacía poco. Se hacía mucha nanociencia, hacía muchos papers muy sesudos de los físicos sobre nanotubos de carbono y demás, pero luego no se hacía nada que ninguna empresa al menos lo comprara como un producto. Los tipos estos rusos en la Universidad de Manchester sacan lo del grafeno y deciden que el grafeno no solamente es un gran avance científico, sino además tiene unas aplicaciones prácticas increíbles para hacer estas pantallas que van a medir nada, que se doblan, que se guardan, tal. De repente, todos los físicos españoles que hacían nanotubos de carbono han descubierto que, ostras, todo esto que hacíamos, que nadie decía que servía para nada, sirve para algo. O sea, y muchos están firmando contratos con empresas cuando esto ni les ha importado nunca, ni han visto por un momento que esto que estaban haciendo sirviera para algo real. Y de repente, gracias a los trabajos de otro, esto sirve para mucho. Oye, fabuloso, porque se pueden hacer muchas cosas, pero digamos, ha sido casi una casualidad, ¿no? Entonces, ¿algún comentario sobre si es una acumulación de tecnología? Bueno, esto no sé por qué lo tengo aquí, porque lo vuelvo a comentar después. Si quieres lo pasamos, me parece que lo he vuelto a decir. Y luego unas pinceladas que quiero dar. Esto es una batalla mía personal, pero la comparto un minuto con vosotros, que es el tema de la publicación abierta. Perdonad porque todo esto está en inglés, pero porque no me ha dado tiempo a traducirlo, ¿no?
está empezando a haber una tendencia a la publicación en abierto y yo en esto soy un gran defensor. Me parece que el modelo que tenemos ahora, muy basado en editoriales que nos están imponiendo un modelo altamente, además, costoso para las universidades y no tengo claro que nada beneficioso, me parece que es un modelo que deberíamos de acabar con él, pero debemos acabar con él desde las universidades, porque desde otro sitio no va a pasar, ¿no? Es verdad que ha habido muchos movimientos, desde la Declaración de Berlín, desde todas las declaraciones que prácticamente todas las universidades hemos firmado algo al respecto, la novedad que supuso incluir en la ley de la ciencia que es obligada la publicación en abierto cuando la publicación viene de un proyecto que ha recibido fondos públicos, la novedad del decreto de doctorado que obliga a que todas las tesis doctorales se publiquen en abierto. En España ha hecho muchas cosas al respecto, pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo en materia de proyectos de investigación. Esto es un ejemplo de lo que hace Corref, donde uno puede encontrar no solo el artículo, es decir, aparte de que está viendo un artículo, puede saltar de uno a otro, es decir, cuando está viendo la bibliografía salta él, sino que podemos encontrar no solamente esto, sino que podemos encontrar los datos del experimento, las cosas, etcétera, que ha habido ahí. Eso va a cambiar cómo investigamos, porque hace más viable el conseguir información de otros y ver sobre EVA, cambia la forma, evidentemente, en cómo lo pagamos, porque ahora el coste sería cubierto por los autores en vez de las instituciones. Al final lo pagan siempre las instituciones. Pagaríamos por publicar y no por leer. Ahora estamos pagando por leer y no por publicar. Yo creo que es mucho más razonable pagar por publicar que por leer, porque ese pagar por leer tiene muchas ventajas, porque hay mucha más gente que lo quiere leer que en general que la gente que quiere publicar. Se acaba esto de una versión por artículo, los artículos se van modificando, se van mejorando, se encuentran los datos del experimento, los experimentos son repetibles, cosa que ahora en muchos, de hecho cuando se intenta repetir se descubre que algo mal debía de haber habido, etcétera, ¿no? Yo creo que es un paso el que tenemos que dar. ¿Eso quiere decir que todos los que están aquí metidos en esto van a desaparecer? Bueno, algunos de las editoriales habría que verlo. Es verdad que están dando prestigio y reputación, pero también es verdad, y perdonadme las llaneces, que se lo están llevando muerto por no hacer nada. O sea, que si los artículos los escriben los investigadores, los evalúan los investigadores, los leen los investigadores, los pagan las bibliotecas de las instituciones de los investigadores, y el que no hace nada por el medio, que es la editorial, se lo lleva todo. Esta es la realidad que pasa en estos momentos, ¿no? Y yo creo que esto puede y debe de cambiar. Pero es que además decimos, bueno, es que está muy bien esto del sistema peer review, es el que no funciona. Bueno, esto también está cuestionado. Hay un informe que no es de un grupo de investigadores, que es del Parlamento británico, donde pone muchas dudas con respecto al sistema de peer review que existe, donde el sistema de peer review analiza que es hasta protector de ciertos trabajos propios, donde cuando uno lee un artículo de alguien que le está superando, pues prefiere no serle muy eso para que lo suyo brille más, etcétera, ¿no? Es verdad que no todas las publicaciones son las mismas, ni todos los evaluadores ni las evaluaciones son las mismas. Aquí no se trata de hacer una revolución, pero sí al menos de hacer una evolución con respecto a ir a sistemas más de publicación online, más de otros sistemas de peer review, etcétera, ¿no? Esto estaba repetido. Y os pongo un ejemplo. Biology Direct es una publicación electrónica donde el autor selecciona a los revisores, donde los revisores acaban diciendo quiénes son. Las revisiones pueden ser negativas, pero el comité editorial acaba decidiendo publicar algunos con evaluaciones negativas para que se vea también y se discuta sobre eso, porque se publica todo, se publica la publicación y se publican las revisiones. Y sobre todo lo que interesa es que haya revisores que decidan que quieren hacerlo porque el tema les interesa. Es un modelo que está funcionando en algunas cosas que nos tenemos que pensar. Bueno, pues esto me permite hacer un comentario con respecto a tu pregunta de si es una acumulación de tecnologías de moda o si es un modelo. Pues en estas cosas hay un modelo. Es decir, la innovación en abierto yo creo que es un modelo en una moda. Pero bien es cierto que esto no está completamente asumido por la comunidad universitaria y de estas los que nos responsabilizamos las bibliotecas
de las universidades estamos todo el día pegándonos con investigadores que no quieren soltar lo suyo ni por nada del mundo, ¿no? Y esto es una realidad que nos encontramos. Y aunque tengo muy poco tiempo, dejadme que os diga 4 cosas sobre Universidad de Investigación en TIC, muy brevemente. Estos son los de 2011, ya tenemos los de 2012, son iguales o mejores que estos, ¿no? Este es el ranking de la izquierda de todas las ciencias. España 9, 10 está siempre, en total, con número de documentos. Si miramos lo que es Computer Science en informática, está el 7. Esto no lo logra nadie, ninguna otra rama de la ciencia, salvo artes y humanidades. Y otra que no recuerdo cuál es, alcanzan estos niveles de calidad. España ya tiene el 7% de sus publicaciones son en informática, en el mundo es el 6%. 7% de las publicaciones en informática, en Computer Science, porque Computer Science es un concepto un poco más amplio, incluye un poco a una buena parte de las telecomunicaciones, tal y como las concebimos aquí. Esto es cuánto contribuyen Computer Science en cada área en cada país. Las que están en verde son aquellas en las que España publica más que la media mundial. Las que están en rojo, las que publican menos. Las que no están de ninguna manera, pues están más o menos igual. Medicina destaca ahí. Bueno, medicina destaca porque tiene unos números, al cuarto de las publicaciones del mundo y de España y de todos lados son medicina. Agricultura y energía, química, informática, matemáticas y algunas de las pequeñas como artes y humanidades, economía, etcétera. Algunas están mucho más abajo, ingeniería lo está materiales, con el dinero que se dedica en este país a materiales, está por debajo, está neurociencias, el país de Ramón y Cajal está así, ciencias sociales y alguna otra. Y esta es la contribución la contribución española al mundo, cuántas publicaciones hay ahí. Y aquí, donde más contribución en España es en agricultura y biología, pero la segunda es Computer Science. La media está en el 10,9, estas están por encima del 3. Acabo con las innovaciones disruptivas, o esta sí que es de notas. Si yo lo supiera me hacía millonario fijo, ¿no? Pero lo único que sé es que hay mimbres para que salgan de aquí, porque estos datos de la buena investigación dice que se pueden salir perfectamente. Y acabo, no he puesto una bola de cristal, pero sí que he pensado en la bola de cristal, pensando cuáles son los temas de futuro y... Woody Allen decía, me interesa el futuro porque es donde va a pasar el resto de mi vida. Entonces, me interesan estas cosas porque van a ser así. Pero cuando hablamos del futuro, de lo que va a ser tal, yo aquí prefiero los clásicos, porque ya decía Lola Flores, Ozu, qué miedo saber tanto. Y esto es así. Nada, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Y ahora es vuestro turno. Preguntas, comentarios, antes de dar paso a las preguntas por Internet. Sí, una mera aclaración en relación a la información que ha aparecido recurrentemente a lo largo de las sesiones del día de hoy. Cuando se dice que el presupuesto español dedicado a TICs es del 4,4%, se dice que sin tener en cuenta los gastos de personal, obviamente los gastos de personal en la mayor parte de las universidades son algo más del 50%, con lo cual quedaría en torno al 2 o incluso menos del 2. En esa comparación que se realiza con el resto de países, en esos países, esas estadísticas que creo que se nos han presentado más o menos 2 veces a lo largo de la sesión, en esos otros países ese porcentaje del 6 y pico por ciento como media es de la totalidad de su presupuesto, porque si es así estamos mucho más lejos, no estamos en el 4,4 frente al 6, algo, sino estamos en el 2 o algo menos del 2 en relación al 6. Me gustaría esta aclaración un poco para situar el debate. El estándar es ese, es calcular la inversión en TIC quitando el personal. En España. En España y fuera. No, quitando todo el personal. O sea, que decir, tú coges el presupuesto de la universidad, quitas el personal. Capítulo 1. ¿Quitas capítulo 1? Eso es, quitas capítulo 1 y ves cuál es el porcentaje de las TIC con respecto a los gastos operativos. Bien, ¿y en el resto de países? Se hace también igual. Igual. Sí. Bueno, cuando se encuentran los datos. Es que como la nota se hacía solamente en el caso español y en el resto no... Cuando se encuentran los datos es así. Otra cosa es que a veces no se encuentran. ¿Alguna pregunta por Internet?
Si os parece, plantearé dos preguntas, ¿vale? Son de temas un poco diferentes. La primera la plantea Carlos y dice: ¿la universidad del futuro va más encaminada hacia una mayor presencia de nuevas tecnologías de nuevas metodologías de aprendizaje? ¿Desbancará a la clase magistral? ¿Cuál es el equilibrio adecuado? El equilibrio adecuado, entiendo que entre clase magistral y las nuevas metodologías de aprendizaje. Y la segunda pregunta la plantea Rosa Agustín y dice: ¿creen que la implementación de las nuevas tecnologías puede ayudar a situar en mejores posiciones a nuestras universidades en los tan mencionados rankings? ¿De qué manera? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? ¿En qué proporción? Yo creo que más depende mucho de los casos. Yo diría que ahora tenemos varios modos de educación, ¿no? Tenemos la clase magistral, tenemos a lo mejor las prácticas, tenemos sesiones de problemas. Yo añadiría pues, a ese repertorio de modalidades distintas, o tenemos proyectos también, es decir, hay una serie de modalidades, añadiría unas cuantas más, es decir, basadas o que utilizan la tecnología de una forma mucho más intensiva, mucho más profunda, ¿no? Es decir, ¿por qué no utilizar para nivelación vídeos pregrabados? ¿Por qué no utilizar redes sociales cerradas, digamos, acotadas, para identificar dónde están los mayores problemas e intentar responderlos de una manera global? Yo diría que, y luego depende del contexto, pues se utilizarán más unas u otras modalidades. Yo creo que es que hay que ampliar el uso de la tecnología en la educación. Y hay muchas formas de hacerlo en muchos sitios distintos y seguramente pues ahora todavía no somos capaces de identificar cuáles son todos esos sitios, pero que irán apareciendo sucesivamente. Bueno, los rankings medio lo he contestado, en el sentido de que creo que sin transparencia no vamos a estar bien representados en los rankings. No tengo ni idea si subiríamos o bajaríamos. No lo sé. Lo que pasa es que ahora nos lo están midiendo bien. El día que nos midieran bien estaríamos más arriba. Pues a lo mejor sí, a lo mejor estaríamos peor. Yo no lo sé. Lo que digo es que nos están midiendo mal. Y si nos miden mal, pues la posición que ocupemos en los rankings es completamente caótica. Y si me dijáis con respecto a lo primero, déjame ser un poco provocativo, ¿no? Con respecto a algunas de las cosas, respecto a la clase magistral. Por un momento pensé en hacer la charla completamente provocativa, pensando en un futuro completamente desmadrado, que también esto es fácil hacerlo y es igual de divertido, igual me equivoco lo mismo que vosotros. O sea que, con la tecnología que tenemos hoy, mi departamento de imagen de la Facultad de Informática sería capaz de hacer un MOOC sobre ecuaciones diferenciales donde el usuario podría decidir si el profesor es Marilyn Monroe o George Clooney. Los alumnos estarían motivadísimos, sería súper atractivo, etcétera. ¿Esto lo queremos? ¿Nos parece bien? Y podemos, ¿eh? No sé si las clases estarían bien o mal, pero yo lo puedo programar. Vamos, no tartamudea, porque como haría yo el discurso, es decir, lo haría sintetizando por ordenador, ni tartamudería, como hemos tartamudeado todos o yo más que otros en la charla. La voz sería más agradable, más de galán de cine. Esto lo podríamos hacer, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No os habéis provocado con esto? ¿No? Es que a lo mejor George Clooney o Marilyn Monroe ya es muy viejo esto, ¿no? Aprovechemos. No, perdona, con el micrófono porque están retransmitiendo por internet. Por favor. En la última intervención, cuando ha hablado, que me parece que luego no lo ha desarrollado con la amplitud que yo esperaba, al menos, del papel de esta difusión del conocimiento vinculada al desarrollo, ¿a qué se quería referir? ¿Al papel de los MOOC que pueden hacer accesible el conocimiento a aquellos países que no tienen ese desarrollo del mismo tan avanzado? O porque lo ha dejado ahí, me preocupa mucho, lo trataré más tarde y luego me ha parecido que queda un poco diluido en la parte final del discurso. A lo mejor son mis obsesiones personales, pero me atrae de los MOOC especialmente esta idea de que un buen curso sobre ingeniería de software, materiales para electrónica, se pueda seguir potencialmente exactamente igual
en el chico que está en el MIT a 250 metros, o sea, en Massachusetts, en Cambridge, a 250 metros del MIT, como el que vive en la última región remota de los Andes o de la India. Esto me atrae muchísimo. Me parece que a mí eso sí que me parece que puede ser un cambio revolucionario. No tanto que tengamos a media población de Massachusetts siguiendo los cursos que podía seguir si cruzara la calle y fuera al MIT. Esto me parece que es menos atractivo con respecto a lo otro. Y lo mismo digo con la innovación en abierto. Países donde ha habido muy poca capacidad de hacer investigación porque, entre otras cosas, no tenían excesivos medios ni siquiera para comprar los artículos ni pagar a estas editoriales para que te enviaran los artículos y poder leerlos y sobre eso hacer una base, hoy en día pueden tener una investigación en algunos temas, quizás en aquellos donde la inversión sea un poco más pequeña, increíblemente buena. Y estamos ya viendo en los sitios que aparece un artículo nada desdeñable de un sitio donde no esperabas que hubiera base para hacer eso. Es verdad que la informática a lo mejor se da más a ello. Yo soy profesor de la Facultad de Informática, es un tema que es más fácil crear a partir de muy poco, pero estamos viendo cosas interesantes. A mí estas dos cosas sí que me parecen muy atractivas, muy interesantes. Esto sí que me parece que es otra cosa. La función social de la universidad, ¿no? Una última pregunta antes de pasar a las conclusiones. Bueno, yo soy Enrique Ballester de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuando estamos hablando ahora de la universidad digital, la diferencia con la universidad tradicional, estamos pensando también cuántos profesores hemos contratado en la universidad nuestra en los últimos 3 años. Profesores digitales, robots, ninguno. Todo sea cuestión de que... Bueno, en los últimos 3 probablemente muy pocos. Bueno, hay una pregunta que la había descartado en principio porque se había comentado un poco en la mañana, pero bueno, como los ponentes son diferentes, podemos a lo mejor aprovecharla. La plantea Amelia y dice, ¿creen que existe relación entre la falta de uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria y el hecho de que la investigación pese más que la docencia? Buena pregunta para quedarse la última. A ver, los señores vicerrectores que están en la mesa. Hombre, yo creo que desde la política se ha incentivado mucho la investigación, en particular la publicación. En particular con los sexenios, digamos, hemos llegado a ser la 9ª potencia de publicación del mundo, ¿no? Con unos incentivos muy pequeñitos, ¿no? Yo creo que eso es algo pues, muy bueno. Sin embargo, la docencia pues, no ha tenido esa misma importancia, ¿no? Y ahora mismo cuando cualquiera le dices, oye, hazme esto, hazme lo otro, o da esta clase mejor, pues dice, no, déjame que estoy publicando, mandar un JCR, un artículo a una revista JCR. Yo creo que los incentivos, la motivación es muy importante y muchas veces pequeños elementos pues, pueden provocar unos resultados importantísimos, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que se incentive, de que se motive para atender a esa otra función fundamental de la universidad, que es la educación, que es la docencia, ¿no? Si incentivamos una cosa, pues claro, como somos finitos, es lo que tenemos, pues hay algo que sale perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso yo creo que habría que dar más importancia a incentivar, motivar y valorar adecuadamente la docencia. ¿Por qué? Porque ahora resulta que nos salimos de las aulas, digamos, el que alguien lo haga bien o lo haga mal, cada vez más, con los MOOCs en particular, pues va a ser visto por todo el mundo. Por tanto, yo creo que, y dentro de nuestra universidad lo estamos haciendo, digamos, dar incentivos también a una docencia de calidad y de excelencia. Yo pienso que esto debería hacerse también en un contexto mucho más amplio.
Eso es una cosa. Otra cosa es el uso de la tecnología, que vendrá definido por estrategias, por políticas, por disponibilidad de fondos también, por supuesto, que es fundamental. Pero yo no ligaría, digamos, la calidad de la docencia a la existencia de tecnología. Se puede docencia de calidad acorde a tecnología, y la tecnología evidentemente puede ayudar, utilizada adecuadamente, pero son como dos aspectos distintos. No sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, he tocado algunos de los temas que se han mencionado. No sé si voy a contestar. Bueno, de hecho creo que no voy a contestar, pero voy a reflexionar un poco al hilo de esto, ¿no? Una primera cuestión es que en general esta idea de docencia contra investigación me parece una de las falacias de la universidad. Yo creo que las dos están muy relacionadas en general y que no se puede hacer una bien si no se hace la otra bien. No se puede ser un buen docente si no se investiga, al menos hasta cierto nivel. Yo no digo que seas un premio Nobel, pero que si no investigas hasta cierto nivel. Y no creo que se pueda hacer buena investigación si no eres capaz de transmitir eso que estás investigando y no eres capaz de contrastarlo muchas veces con tus alumnos. Me podéis decir que no es lo mismo dar química de primero que la asignatura más intrincada de quinto, y probablemente es verdad que haya matices, pero esta me parece una de las grandes falacias. La segunda es que en general, cuando ponemos incentivos para una cosa, y a mí me parece bien esta idea de incentivar, me parece bien la idea de incentivar la docencia de calidad, aunque al final me acaba un poco, joder, es que vamos a incentivar por trabajar, ¿no? O sea, por hacer lo que dice nuestro contrato, pero bueno, me parece bien esta idea. La sensación que se tiene siempre en todos los sitios es que cuando tú incentivas algo, los que reciben ese incentivo lo hacen, son siempre los mismos. O sea, los que se apuntan a los incentivos de investigación son los que cuando haces la innovación indicativa, ahí están ellos también. Y cuando haces unas cosas de transferencia, ahí están ellos también. O sea, en general, son siempre los mismos. Es decir, que hay un grupo de gente que es activa, que está preocupada, que es un profesor universitario, donde a lo mejor le vence hoy una cosa más que otra, donde son cosas a lo largo del tiempo. Cometemos el error de mirar fotos fijas y evaluar una foto fija, cuando lo que hay que mirar son trayectorias de 4 o 5 años, o incluso de más, donde cualquiera ha investigado más al momento, luego ha dado más clases o luego ha hecho más transferencia. Pero en general, el que se mueve se acaba moviendo en varias dimensiones, y el que no se mueve en ninguna en general. Esta es mi sensación que yo tengo de forma global, y evidentemente habrá excepciones y habrá matices que a lo mejor habría que hacer. Muy bien, Javier. Sí, no, es que no me resisto a hacer un comentario sobre este asunto muy rápido. Y lo digo porque a veces confundimos los incentivos individuales en la promoción del profesorado, que todo lo que se ha dicho responde a eso y se ha explicado extraordinariamente bien, con otro hecho que es tan importante o más si cabe, y es que las plantillas de profesorado en un porcentaje altísimo se configuran en función de las necesidades docentes. O sea, que es que no es que la universidad se olvide de la docencia, sino más bien, desde el punto de vista presupuestario, los recursos los pone en función de las necesidades y, por lo tanto, la demanda. Y ahí hay una cierta diferencia, pero casi nunca construimos las plantillas en función de la investigación, salvo, ya digo, hay algunos. Y, por tanto, ese otro elemento también vale la pena, digo, frente a una, digamos, afirmación del tipo solo nos preocupamos por la investigación. Yo no estoy tan seguro que presupuestariamente esto sea verdad. A lo mejor es verdad desde el punto de vista de la promoción o de los incentivos del profesorado. Y por lo tanto, como matiz, pues nada, lo añado. Bueno, pues Carlos, Juan José, muchísimas gracias por vuestras exposiciones y muchísimas gracias a todos vosotros por aguantar hasta el último minuto esta tarde.